Yo ya llevo bastantes años en política y te puedo decir que en los distintos cargos que he ocupado lo que te da más satisfacción, también más problemas, es la alcaldía de tu pueblo, ¿no? Yo creo que es algo que a cualquiera le apetece, pues luchar por su gente, por su familia, por sus vecinos, y desde luego es lo que se intenta. Unas veces se consigue al 100% y otras veces no tanto, pero es un gran sentimiento que se siente de poder trabajar por algo tuyo. Esta anualidad, en el 2018, estamos haciendo una serie de obras, pero fundamentalmente son las fases de la residencia de la tercera edad, que esperamos concluir a principios del año que viene, y esta obra concretamente, que es un muro y una apertura de calle, es una obra de la ESA, que hemos realizado el muro y la apertura de calle y otro muro en la fuente del Corchito, a la entrada según se viene de Valverde de la Vera. Este parque, en principio hace años era una escombrera, lo fuimos acomodando, se puso toda la plantación de árboles y después se dotó de una serie de columpios. También se utiliza por los chicos cuando vienen en verano para las cucañas y todos los juegos infantiles de la fiesta. Y al mismo tiempo se utiliza también como una zona de recreo para la gente que circula por la vera, al tener la fuente que tenemos aquí y las mesas que tenemos incorporadas. Y este año hemos hecho la obra del muro porque este espacio estaba inacabado, estaba aquí con bastante pasto y al final hemos ampliado la anchura del acerado y el muro de contención. En este entorno, en este lateral, se ha hecho ya 2 años el Campeonato de Extremadura de trial, una de las pruebas. Y también en este entorno hacemos ya varios años el Campeonato también de Extremadura o pruebas del campeonato en tiro con arco. Una tubería muy antigua y hemos traído una tubería nueva desde estas primeras casas del pueblo hasta la calle de los Bolidos, aproximadamente unos 300 metros, que se han cambiado las redes de agua y se han puesto con una nueva sección y con unas nuevas condiciones. Ahora en este momento hay trabajando 6 personas. Estamos preparando todo lo que son contracercos, precercos, tanto del exterior como del interior. Está todo tabicado ya y lo único que queda es empezar a meter todo lo de la electricidad y fontanería para poder empezar a alicatar y enyesar. En principio tenemos 60 personas actualmente que residen aquí, las 24 horas del día, más las personas que vienen al centro de día, que son otras 25 personas aproximadamente, y ahora se ampliaría con esta nueva fase de obra en unas 30 personas más, llegaríamos a unas 90 personas que estarían aquí fijas, entre personas que son dependientes y personas, digamos, que no son dependientes. En estos momentos nos movemos sobre 41 personas en plantilla y subirían sobre 12 personas más, llegaríamos a 52, 53 personas en plantilla. Uno de los 6 primeros contenedores de arte que propuso la Diputación Provincial de Cáceres. Entonces nos tocó a nosotros esta actuación, que se trataba de recuperar un edificio que estaba convertido prácticamente en una escombrera, en un depósito de basura y de almacén, y lo hemos vaciado por dentro, le hemos puesto las puertas, hemos hecho el acceso de rampa para minusválidos y lo hemos convertido en un espacio de arte. Se inauguró con una performance preciosa y unas actuaciones de los artistas y ahora está a disposición de todos los grupos artísticos que quieran exponer o hacer talleres. Tus amores.
problema cotidiano que podemos tener el resto del año, no cabe duda que cualquier ayuntamiento, yo creo que casi todos los ayuntamientos, concretamente de La Vera, tenemos este problema. En momentos puntuales de meses de julio y agosto podemos duplicar incluso más la población. Si tienes el mismo personal, si tienes los mismos obreros, lógicamente tienes que a veces complementarlo para poder dar una respuesta a aquellos problemas que puede haber. Hay que tener en cuenta que también están las zonas de baño, la piscina natural, la recogida de basura e incluso las atenciones a los vecinos que tienen su segunda vivienda. Es verdad que en los últimos años, incluso los fines de semana y los puentes, viene muchísima gente, tanto gente que reside en las zonas del perímetro de Madrid, que se marcharon en su momento y tienen la segunda casa aquí, y también personas que vienen a visitar la zona, con lo cual los servicios se aumentan. Bien, Villanueva es un pueblo de fiesta, no cabe la menor duda, ¿no? Nosotros, la fiesta del Peropalo concretamente, es una fiesta muy arraigada, es una fiesta de interés turístico y lógicamente es uno de los estandartes que tenemos. Hace unos 15 años aproximadamente se creó por parte de un grupo de personas que les gustaba y que les gusta el folclore, con el apoyo del ayuntamiento, una nueva fiesta que fue Guitarbera. Guitarbera ya nos conocen en todo el panorama a nivel nacional e incluso internacional, porque cada año tiene más arraigo y más visitas y más participación de grupos de todo el Estado español, ¿no? Y luego tenemos la fiesta de la patrona, Santa Ana, también otra fiesta que romería, tipo romería, como puede ser la fiesta de San Isidro. De fiesta, la verdad es que, bueno, mejor es estar de fiesta que de otra cosa. Deportivo, yo creo que otro de los apartados donde nos podemos sentir satisfechos, ¿no? Hay una gran actividad en temas deportivos. Hemos tenido campeonatos de España, concretamente este año de Badminton sub-15, hemos tenido campeonatos de Extremadura de trial, campeonatos de Extremadura de tiro con arco, y hay una serie de personas que están haciendo mantenimiento, personas mayores de gimnasia de mantenimiento. Se mueven alrededor de unas 170 personas que todas las semanas hacen actividades, y estamos compitiendo con chicos en fútbol, en voleibol, etcétera, ¿no? Yo creo que hay ahora mismo, desde hace unos años, una corriente a estar los chicos enganchados al deporte, y no solamente los chicos, sino cualquier persona que quiere participar
tiene dónde y cómo. Es verdad que tenemos buenas instalaciones, un buen campo de fútbol y tenemos el pabellón que se le está sacando un gran rendimiento. O 1 de diciembre pretendemos aprobar los presupuestos del 2019, ¿no? Que llevará una parte de inversiones importante como es la terminación de la residencia, y queríamos también firmar un convenio para terminar la piscina climatizada. Aparte de los programas que nos correspondan de la Diputación, pues intentaremos continuar con el cambio de redes, que ya lo llevamos muy avanzado, pero todavía quedan una serie de calles que hay que cambiar las antiguas instalaciones por nuevas instalaciones de nuevo, ¿no? Y queríamos aprovechar también el superávit que tenemos de este año para poder hacer algún tipo de inversión para poner nuevas instalaciones. Nosotros procuramos desde hace años que todas las obras que podemos hacer por administración, sean de recursos propios o sean por convenios con otras administraciones, procuramos hacerla por administración. Concretamente, un dato del año 2017, en el Ayuntamiento fueron dadas de alta y estuvieron trabajando 245 personas, entre la plantilla fija, tanto municipal como la que tenemos en la residencia de la tercera edad. Metemos en esa cantidad de personas que trabajan los programas que nos cofinancian otras administraciones, bien sea con el Fondo Regional o bien sea con el Fondo Social, la Junta de Extremadura, o el programa Emplea de Diputación Provincial, con lo cual al final casi siempre hay alrededor de 70, 80, 90 personas trabajando. Tenemos desde hace ya 6 o 7 años una partida económica para esas familias que se pueden quedar en un momento dado desamparadas con el tema del paro, pues tenemos, con previo informe de la trabajadora social, les podemos contratar algún mes para servicios múltiples, limpieza, etcétera, y poder solventarle el problema momentáneo que pueden tener económico. En el plano cultural hay también una gran actividad, ¿no? Yo creo que tenemos una de las mejores bibliotecas que hay, al menos en la comarca, y yo diría que a nivel provincial, en cuanto al número, las instalaciones propiamente, ¿no? Y se hacen bastantes actividades. Todos los años, en los últimos años, hacemos los martes una película para chicos, para pequeños, delante del pabellón, en una plaza, la Plaza Sober, y los jueves tenemos para adultos, durante todos los martes y jueves del mes de agosto. Y por otra parte, pues hay exposiciones también en la Casa Azul, la oficina de turismo, y últimamente con la construcción del contenedor de arte, pues lo que estamos haciendo es presentando allí
acontecimientos culturales, bien sea de canto o sea algún tipo de representación. ¡Hala! Se forma un rayo, ¿a que sí? Fíjate, ¿eh? ¡Hala! Podéis venir a verlo, los más pequeñillos y demás, para que lo vayáis tocando. Fijaros, lo podéis tocar un poco. ¿No veis? Se producen como rayos. ¿No veis? Aquí. Estamos como 20-25 años que nos vamos manteniendo. Estamos ahí entre los 2150 y los 2050, ahí nos movemos. Hay momentos que sube y baja, pero estamos manteniéndonos en ese número de habitantes.